En Revista Poder hoy estamos con Néstor Dionisio, psicólogo y coach internacional reconocido en Latinoamérica y España. Néstor, bienvenido a Revista Poder. Andrés, muchas gracias, muy amable y gracias por la invitación y a las personas que nos ven, un fuerte abrazo y espero que aprendan como yo aprendo de ustedes todos los días. Muy amable y gracias por la invitación. Néstor, quiero empezar preguntándole, ¿qué es el método Dionisio? ¿Qué es? ¿Cómo nació? Pues este método, Andrés, es más que nacer en algún momento, es un proceso de formación de la misma vida y no tiene una fecha de inicio, sino desde que he estado en el proceso con el ser humano en varias situaciones que la vida me ha permitido en la parte comercial de una cadena de radio y televisión, de estar como asesor empresarial, de generar también empresa, pues fui creando como estas herramientas que me van llevando a ir aportándole a la humanidad herramientas para llevar la vida más calmado, más relajado y viajar más ligeros. ¿Cuáles son los pilares de este método? El pilar fundamental es el ser humano, la esencia fundamental es el ser humano y es ayudarle a que el ser humano tenga ese trasegar desde su introspección en un compromiso con él mismo y con unos resultados para él mismo y ojalá que llegara a alejarse del compromiso de mostrar algo para allá, sino de vivir algo para acá. El pilar es, habida cuenta que he tenido la fortuna de viajar a Asia Oriental, al Medio Oriente y de convivir con formas tan diversas a como se vive en Occidente y ver que la esencia del ser humano es primero el ser y por último el tener. Cuando la persona se adentra en esa introspección de primero yo, de primero el ser, entonces va aprendiendo, luego va haciendo y por último va teniendo, que es el último fundamento en Oriente. Aquí en Occidente estamos inversamente en objetivos. Acá es primero tener antes del ser. El pilar fundamental de este método es el ser desde la introspección, Andrés. ¿Por qué esta cultura como la oriental asiática tienen esa palabra tan significativa que es primero yo? Bueno, primero yo pues es una esencia que he tomado de estas culturas, pero también, por ejemplo, yo digo cuando uno viaja en un avión y le están haciendo las azafatas una explicación, si el avión llegado el caso se llegara a despresurizar y cae la máscara de oxígeno, dicen, y de pronto alguien va con su hijo de 7, 8 años, ¿a quién le colocaría la máscara de oxígeno? Normalmente una persona que no haya viajado dice, pues primero al hijo. No, es primero el papá el que se debe colocar el oxígeno para él estar bien, y si él está bien, sus hijos van a estar bien. Y eso también nos da pie para decirle a los padres de familia, a los empresarios, si la cabeza de la empresa está bien y propende porque sus ejecutivos estén bien, pues lo va a lograr. Pero si la cabeza muchas veces no está bien, pues el cuerpo, que son los empleados, o en el caso de los hogares y de las familias, pues la familia va a estar mal. Es fundamental que quienes lideran estén bien mentalmente, bien emocionalmente, para proporcionar un estado emocional a quienes dirigen, en el caso de las empresas y en el caso de las familias, a quienes están formando, Andrés. Néstor, ¿qué hacer para realmente estar bien mentalmente? ¿Hay alguna, por decirlo, receta? ¿Hay alguna base para realmente estar bien? Es una buena pregunta, Andrés. ¿Qué podría yo hacer para en este medio que es de la vida volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde vamos en un corre-corre y donde hay una hiperinformación, porque nunca antes habíamos tenido tanta información como hoy, información que es falsa, información que es verdadera, información importante, etcétera? ¿Cómo hago yo para tener eso que tú me preguntas? Pues desde la esencia te diría que es desde la misma respiración, que uno dice, pero si todos respiramos, el día lo deberíamos de empezar primero agradeciendo al Creador, al que nos puso acá en la tierra, como un acto de humildad, pero también como un acto de realidad. Y la misma respiración, empezar el día con fe, con optimismo, y también el proceso de respirar, de bajar, de bajar la respiración, la meditación. Entonces todo vuelve otra vez al Medio Oriente y a las investigaciones que hizo John Kabat-Zinn y Mark Williams,
creadores del mindfulness, que se ponen a investigar y resulta que esto ya existía hace 2500 años, 500 años antes de Cristo con Siddhartha Gautama Buda, de la meditación. Entonces es tener esta información ancestral y venirnos a esta época. Qué bueno, aquí por lo menos donde me están haciendo esta entrevista, que estamos rodeados de naturaleza, de paz, de tranquilidad, es ser perceptivos de estas oportunidades y ser perceptivos de lo que nos regala la naturaleza y dedicarle un tiempo para entretenernos con esto. Mire, Andrés, el solo hecho de salir y mirar los árboles, de abrazar un árbol, de estar respirando aire puro, eso ya es meditación, eso ya es relajación y a muchos pacientes se los recomiendo como terapia de ir y estar en el bosque. Increíble, le genera neurogénesis al cerebro, le genera nuevas neuronas a partir de células madres. El solo hecho de estar en un bosque, el solo hecho de mirar los colores del mismo verde, que uno dice veo verde, pero el verde tiene muchas tonalidades. Entonces, desde esa instancia es adentrarse y tener una vida más calmada, más relajada, en medio de lo que empecé diciendo, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es el mundo. Néstor, en un mundo donde pasa todo tan rápido, donde todo es tan líquido, donde las tendencias cambian constantemente, ¿por qué es tan importante para el ser humano aprender a vivir el presente? Es también una buena pregunta. ¿Cómo me adentro yo y vivo este día? Pues Andrés, nosotros no tenemos 2 días ni 3 días. Lo único que tenemos es este día, porque el pasado ya se fue y no lo podemos traer al presente. Lo podemos recordar como cosas que hicimos en el pasado buenas y el futuro pues es incierto y no ha llegado. El mañana nunca llega porque cuando llega se llama hoy. Por eso es bueno vivir. Y siempre digo los 86.400 segundos que tiene el día, vivirlos intensamente. Pero atención, si no los vivió o tuvo un momento de relax o de descanso, al otro día vuelve a tener esos 86.400 segundos para vivirlos de acuerdo a cómo los quiera vivir cada persona. No tiene compromiso con nadie más que consigo mismo de vivirlos, de disfrutarlos, de gozarlos. Y si es a nivel de una empresa, de cumplir los objetivos empresariales. Y si es a nivel familiar, cumplir esos objetivos familiares. Y si es sus objetivos a nivel personal, pues cumplir esos objetivos personales. Néstor, usted también habla del sueño, la alimentación y el ejercicio. ¿Realmente es importante para el ser humano conectar estos 3 aspectos? Sí, y le agregaría uno cuarto. Cuarto. Primero es la alimentación. Habida cuenta que he tenido la fortuna de visitar las 5 zonas azules del mundo, donde está la gente longeva, es decir, la gente con más años de vida, y he podido detectar qué es eso. Primero, la alimentación saludable, comer muy saludable, y Andrés y a quienes nos están viendo, comer sano es más barato que comer mal. Entonces, comer saludable, comer frutas, comer verduras, eso es mucho más económico, más rentable y de más beneficio al organismo. Y un segundo punto es el ejercicio. Yo lo coloco antes del sueño. Primero, el ejercicio es fundamental porque le genera una gran posibilidad de desarrollo al hipocampo, que es el parecido en el cerebro al caballito de mar. Es la única posibilidad de desestresar y es de fortalecer ese hipocampo. Lo puede lograr a través del deporte. Y puede conciliar y tener mejor sueño y mejor horas de sueño siempre y cuando haga deporte. Y tercero, las horas de sueño. Entonces, tener un buen sueño también es prepararnos para dormir muy bien, tener alejados los medios electrónicos, el televisor, tener la alcoba oscura y entrar en un momento de meditación y relajación y de adentrarse con una buena respiración. Respirar, yo siempre hablo de respirar, inhalar en 4, retener en 4 y exhalar en 6. Y nos da calma y nos da tranquilidad para encontrar que el ritmo y el biotipo del organismo empieza a tener una desaceleración y tener una calma para entrarse en el sueño. Y una cuarta es conversaciones saludables con los demás. En esta época debemos de tener esas conversaciones muy saludables con los demás, pero mucho más importante, Andrés y amigos que nos están viendo, es tener esas conversaciones saludables con uno mismo, consigo mismo, porque la mente produce entre 65.000 y 70.000 pensamientos y la mayoría son negativos. ¿Cómo nos estamos hablando? Entonces siempre digo, hablémonos bonito, cree en ti,
porque esa parte de la formación mental la da primero a través de la palabra. Si tú piensas y hablas pobre, pues vas a pensar pobre y vas a ser pobre. Si tú hablas rico, siempre le digo a la gente, hable rico, hable con optimismo, hable con fe, porque el universo, Dios, le va a dar las cosas siempre y cuando tú seas el primer convencido en querer las cosas. Pero si hablas negativo, pues eso es lo que vas a recibir, un mundo negativo. Néstor, una persona que de pronto no la esté pasando bien, que de pronto no tenga muchas herramientas para poder suplir muchas necesidades, ¿cómo puede hacer para realmente pensar en grande, pensar cosas buenas? Cambiar la actitud. La actitud no tiene precio, la actitud no la venden en ningún lado. La actitud es la que la persona quiera tener. Lo que tenga por dentro, lo que quiera, la sinergia que haya hecho, su interiorización y qué desea de la vida. Si ya está vencido, pues vénzase hoy, pero mañana opte por levantarse como un vencedor y con una persona optimista y puede cambiar su vida. Entonces, si la persona no quiere, pues ese es su estilo de vida que es el que ha escogido. A mí me han llegado pacientes con trastornos y con dificultades y muchas veces los han llevado casi que anudados las manos y lo llevan y yo le digo, no, suéltenlo. Y cuando él quiera venir, que venga, ya empezó el tratamiento, ya llevamos el 51%. Es que la persona quiere. Si la persona no quiere, pues muy difícilmente va a lograr los resultados. Pero son los objetivos y los deseos de cada una de las personas. Lo que sí te digo, Andrés Rodríguez y quienes están viendo en este momento, es que en cada uno de ustedes hay una fuerza y hay un poder tan gigante. Poder, así como está, como se llama esta revista y el podcast que me están entrevistando, como este poder, este nombre es gigante, así como hay un poder gigante, pero tú de pronto no te das cuenta del poder que hay en ti, porque desde pequeño te han minimizado, te han criticado y tú estás convencido que eso eres tú. Pero solamente cuando tú quieras cambiar, cuando tú quieras optar por tener una nueva vida, lo vas a lograr. Tú que nos estás viendo en este momento, cuando tú quieras cambiar, tu vida es un propósito que tú tengas y lo vas a lograr y lo vas a alcanzar siempre y cuando tú te lo propongas. Néstor, usted ha trabajado con empresarios, con deportistas, con líderes, todos exitosos. ¿Qué tienen en común estas personas emocionalmente para lograr ese éxito? La actitud, fundamentalmente los ve uno con actitud, a pesar que haya tormentas, ellos ven que luego viene la calma, a pesar de que haya oscuridad, saben que al otro día va a salir el sol. Y fundamental, yo creo que esas ganas de salir adelante y esas ganas de obtener resultados positivos y de ser mejor hoy que ayer. Eso fundamentalmente, Andrés. Néstor, usted también ha trabajado en la psicología deportiva. ¿Qué tan importante es estar bien emocionalmente para un atleta, para un deportista, salir al campo y ser exitoso, más allá de ganar o perder? Mire, yo me acuerdo, buena pregunta, Andrés, muy buena pregunta. Me acuerdo de Nicolás Coco, presidente de la ATF, Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, que decía, si los dioses del Olimpo, decía él en su sabiduría, si los dioses del Olimpo no le han dado el talento al deportista, ningún técnico del mundo podrá darle ese talento. Quien llega a vestir una camiseta deportiva en cualquier disciplina, en cualquier actividad deportiva, y si tiene ese uniforme deportivo es porque ya se supone que tiene un talento. Lo otro es, aparte de su talento físico, es que tenga un talento mental, que tenga la fortaleza mental. Y Andrés, el talento y la fortaleza mental se construye en el día a día. No son arengas, siempre lo digo, no son arengas que sea antes de salir o antes de la competencia yo dé unos gritos y me mantenga. No, esa fortaleza mental se va formando desde día antes del entrenamiento, desde meses antes, y convive con la persona las 24 horas del día. Cuando un deportista convive con esa disposición mental, teniendo en cuenta que la mente es un proceso, y lo decía anteriormente, tiene entre 65.000 y 70.000 pensamientos diarios, y muchos son negativos, que cuando se presente un pensamiento de esos negativos, dé una palmada y diga Coriki, y pase de ese estado negativo a otro positivo. ¿Y cómo pasa de ese estado negativo a otro estado positivo? Desde la gratitud. Gracias por mis piernas, gracias por mis pies, gracias por mi forma de correr, gracias porque soy deportista. Y la gratitud le va a traer abundancia. Entonces no es quedarnos ahí porque el cerebro
está dispuesto a no hacer nada. Una de las mejores posiciones del cerebro es no hacer nada. Entonces, si tú lo dejas divagar, pues va a divagar 10 minutos, 15 minutos, 20, 30 minutos, todo negativo, y va a durar pensando. Y tú has visto muchas veces, Andrés, y quienes nos están viendo en este momento, se han dado cuenta de otras personas que están como perdidas en un restaurante, están mirando a lontananza y no saben a dónde mirar. Son personas que están pensando cosas negativas. Entonces, qué bueno que nosotros sepamos que a la mente la podemos redireccionar y podemos accionar y dejar esos de lado los pensamientos negativos y pasar a otro estado donde empezamos a generar pensamientos positivos desde la gratitud. Andrés Rodríguez. Maestro, ¿es difícil aguantar la presión para un deportista colombiano? Siempre y cuando no tenga una orientación psicológica, que tenga verdaderos coaches experimentados en el manejo de la neurociencia, pues sí se va a ver presionado, porque va a estar muy pendiente de las redes sociales hoy en día, de los medios de comunicación, del qué dirán, y eso le va a generar un cansancio en su cerebro. Va a tener utilización de su tiempo de distracción, de relajación, contaminándose de lo que dicen las redes sociales. Y uno de los fenómenos que hemos visto de muchos deportistas que han logrado resultados es que se alejan de las redes sociales días previos a los eventos y se adentran a una introspección donde escuchan la música que le genera dopamina, serotonina, oxitocina, que le eleva su estado de ánimo, no para salirse de una realidad, sino para focalizar su mente en lo que tiene como objetivo deportivo, porque ya el cuerpo lo ha preparado para esa actividad deportiva, pero también estar convencido que va a ser una buena actuación, que empiece a construir el partido. Por eso Steve Jobs, el creador del iPhone y de Apple, decía que las cosas se forman siempre dos veces. Entonces sí, primero una en la mente y luego dos en la realidad. Si yo visualizo el éxito, si yo visualizo el triunfo. Para esta entrevista yo me visualicé cómo me voy a vestir, cómo me voy a ir, cómo voy a llegar, entonces me visualizo. Entonces el solo hecho de visualizarme ya estoy dado a qué voy a hacer. No preparé lo que voy a hablar porque lo que está en mí ya es todo el conocimiento del día a día. Esto es lo que yo hago todos los días. Hablar con los pacientes, hablar con los empresarios, dictar charlas de neurociencia, de cómo podemos tener una mente diferente y de cómo podemos ser más tranquilos, ir más relajados y más ligeros conmigo mismo. Si yo voy más relajado conmigo mismo, pues puedo estar más relajado con los demás. Néstor, Colombia es un país que vive muchas cosas a diario, pasan demasiadas circunstancias, pasan miles de noticias a diario. El colombiano emocionalmente sufre, el colombiano emocionalmente normaliza la violencia en el país, normaliza tanta mala noticia que sucede a diario. Pues el colombiano promedio tiene un nivel de resiliencia alto. Colombia, nuestros padres nacieron en medio de, si no algunos en la Primera Guerra Mundial, háblese la década del 30, sí en la década del 40, Segunda Guerra Mundial, la época de los guerrilleros, de la guerrilla en Colombia, del narcotráfico. Colombia ha tenido unos procesos difíciles y nos hacen un país particularmente complejo. Y dentro de esa complejidad, la esencia y calidad del ser humano sobrepasa cualquier expectativa. Porque es increíble que muchas personas que llegan a Colombia se enamoran precisamente antes de los paisajes y antes de la diversidad que tiene nuestro país, se enamoran de los seres humanos por su forma de ser tan abierta y tan buenas personas. La gente dice, no, es que yo estoy enamorado de Colombia, y uno le pregunta por qué, y dicen por la gente. Entonces sí, somos una estirpe, una generación, una cultura que sobrepasa las dificultades que nos ha generado, que nos hemos generado los mismos seres humanos, las mismas dificultades, pero hay en cada colombiano una grandeza para cambiar y salir adelante. Andrés. Néstor, en Colombia se aproximan las elecciones de primera vuelta. Emocionalmente, un político debe estar con claridad en cuanto a su mente, en cuanto a cómo ve el país. Pues los políticos, y gracias por esa pregunta y más por la época que estamos viviendo, los políticos pues tienen un análisis y tienen unos objetivos que es el ansia de poder. Un buen político tendría un ansias de ayudar, de mirar cómo logro yo resultados para el pueblo, como lo pude evidenciar
en Emiratos Árabes, donde fundamentalmente Mohamed al-Rachin al-Matok siempre piensa que el soberano, como lo dicen allí, que es una de las posibilidades del método Dionisio en el séptimo punto, que es lo imposible, es posible, lo tomé de allí de los Emiratos Árabes. Es que cuando yo pienso más en el pueblo, pues puedo lograr resultados. Cuando yo me desprendo del ego personal en beneficio de mis semejantes, pues no quiero andar con relojes de marca, con vehículos de marca, de hacer tantas cosas, sino pienso primero en la estabilidad emocional de mi pueblo. Incluso en los Emiratos Árabes es uno de los países que tiene un ministro de la felicidad. Entonces, si yo pienso en la felicidad del pueblo, los políticos deberían de pensar en eso. Entonces, cada político pues tiene su reason why, la razón del por qué escogió esa posibilidad de lanzarse a la vida política, pero fundamentalmente yo diría que sería el bienestar del pueblo. Desde su conocimiento, ¿quién es un buen político? ¿Quién es un buen candidato para liderar Colombia? Pues aquel que, y gracias también por la pregunta, que no quiero comprometerme, pero sí un buen político es aquel que haya demostrado durante el tiempo una hoja blanca, digna, que su vida sea decorosa y que pueda mostrar con lujo de detalles y que pueda tener como una representación a nivel mundial en los diferentes foros y que muestre la grandeza de Colombia. Mire que Singapur tenía una cantidad de problemas y dificultades peor que Colombia. Y hoy en día es un ejemplo hasta en la educación, la mejor educación que hay en etapa preescolar, primaria y bachillerato la tiene Singapur. Entonces las dificultades le dan la posibilidad al político de generar cambios y de bienestar. Un buen político sería el que piensa no en dividir, sino en sumar y multiplicar, y no en restar, sino en generar esos cambios de beneficio para todos, porque él es el presidente del blanco, del negro, del rico, del pobre, del que más tiene, del que no tiene, pero sin crear distingos entre unos y otros, sino generar la unidad, porque Colombia es una sola. ¿Hay un nombre que cumpla con estos aspectos? Pues me pregunta, yo diría que sí, hay buenos candidatos y particularmente, pues como dicen, el voto es secreto, habrá uno que me va a convencer mucho más y en el momento en que yo llegue a votar, sea el que por mis convicciones personales, mis convicciones profesionales y mis convicciones de amor hacia el ser humano, sea el que más me ha convencido que va a lograr resultados en beneficio de todos los colombianos, sin distingo de clases. Néstor, usted también nos habla de la educación como un pilar fundamental. Sería importante que en los colegios privados, públicos, esta parte, la psicológica, se les comience a enseñar a los chicos. Pues sí, he tenido la fortuna que en el pasado hice un colegio, formé un colegio y tuve la fortuna de ver a los niños, de estar con los niños, de estar con los padres y definitivamente digo que la educación está mal hecha, porque nunca permitiré que regañen a un niño, nunca permitiré que si un niño pierde una materia, pues que la pierda, no hay ningún problema, porque eso le está enseñando a que mañana va a tener dificultades y va a tener que mirar cómo sobrepasa. No estoy de acuerdo cuando los padres van a discutir por qué mi hijo no tuvo una nota en determinada materia si él se preparó para eso. Les digo, no, es que es mejor que pierda, porque cuando uno pierde, empieza a tener la fortaleza del aprendizaje. Cuando un niño se la cree que todo está perfecto, el día de mañana, cuando se le presente una dificultad, su nivel de resiliencia es cero y sus dificultades de aceptación va a ser difíciles, que son a los pacientes que hoy en día yo atiendo y veo que no los dejaron tener esa resiliencia y les dijeron que todo era perfecto. El mundo no es perfecto, dentro de la imperfección de la vida encontramos dificultades y las dificultades son de la vida, lo que hace lo más bonito el trasegar y para eso nos tenemos que preparar, para las dificultades. Y la educación es uno de las estructuras sociales que menos avances ha tenido y ahí es donde deberíamos de focalizar para tener una educación más competitiva, pero además permitir que cada niño tiene una forma de ser y que él exprese sus cosas como él las quiera ver, porque cada niño tiene un concepto. También le digo a los padres, no le cargue la maleta a sus hijos. La maleta tiene que tener el peso
fundamental para que el niño la pueda cargar. Y eso significa que desde niño ya está cargando con las responsabilidades de su vida para mañana cuando sea un adulto, él mismo cargue las responsabilidades y no le dé la responsabilidad a otras personas del éxito o del fracaso de cada uno. Néstor, generaciones de antes dicen que esta es una generación de cristal. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí, yo hablo de padres de algodón, hijos de cristal. Esta charla la he dictado en Argentina, también en España y en México, donde precisamente los padres juegan un papel de helicóptero. Y si al niño le llegan a solucionar todo, pues mañana el niño ante cualquier eventualidad pues va a tener una actitud de que no sabe cómo reaccionar y recurre, porque lo digo desde la instancia que llegan muchos pacientes a mi consultorio, donde jóvenes de 16, 17 años, Andrés Rodríguez, pues no saben qué hacer con su vida porque no los han preparado. Entonces yo digo, a los hijos hay que prepararlos no para la casa, no para la familia, sino prepararlos para el mundo, para la diversidad, la complejidad del mundo. Entonces esto es más importante que en la educación. A cada ser humano le diéramos la posibilidad, inclusive hasta el nivel de calificaciones está mal hecho, porque uno no puede calificar a todos los niños con un rasero similar con respecto al arte, a una solución de un proceso matemático, porque habría que mirar qué proceso hizo el niño y cómo va compitiendo él consigo mismo y no con los demás, y cómo va su proceso de aprendizaje. El estudio y la formación del estudio no cualifica a una persona para el futuro. Es la actitud, es los principios, los valores, la creatividad, los deseos de las personas para la formación y para el desarrollo posteriormente como adultos. Néstor, ¿qué decirle de pronto a esas familias, a esas personas que no atraviesan por un buen momento, que creen que todo es malo? ¿Qué, desde su experiencia, qué se les puede decir? ¿Cómo se les puede ayudar? Pues mire, Andrés, también es una muy buena pregunta. Yo a veces cuando ya nosotros los psicólogos, los coach o los psiquiatras o la medicina no pueden tener la solución, teniendo en cuenta los viajes del Medio Oriente, que me cambió la estructura fundamental de la vida, de convivir con maestros de la investigación, de cercanos a Dios, maestros y sabios de la vida, pues yo a veces les digo, ¿usted cree en Dios? Y lo que a veces los medicamentos no pueden hacer, y ya está comprobado por la Universidad de Harvard, pacientes que tienen una fe sobrepasan las expectativas médicas, y muchos pacientes que ya estaban terminales tienen una vida, se reaniman y tienen unas nuevas posibilidades de vida. Entonces lo que he visto y he podido ver con Leonard Ludovici, un médico del Medio Oriente, que en el año 2000 hizo un experimento de estar orando por unos pacientes y dejaron de orar por otros, no adrede, sino que hicieron el experimento de orar por un grupo, por estos que oraron mejoraron y tuvieron una tasa de mortalidad muy reducida versus por los otros. Entonces, tener a Dios en esta época y con esta convivencia que he tenido en el Medio Oriente y en Asia Oriental y todas estas experiencias, creo que estamos equivocados de ver cómo vamos en la vida cuando hay otros valores intrínsecos en el ser humano para estar más felices. Allí dan gracias por los dedos, por este dedo pequeño, no dicen nos vemos mañana, sino si Dios quiere nos vemos mañana. Entonces es anteponer esas posibilidades, y veo que estos países que tienen a Dios en sus vidas son totalmente líderes en el mundo y han creado muchas cosas en beneficio de la humanidad. Néstor, muchas gracias por estar en Revista Poder. Andrés, muchas gracias por poder yo estar acá con ustedes, y que quienes nos escuchen sepan que el poder está en ustedes y que hay una fortaleza gigante para lograr nuevos resultados, y para aquellos que tienen buenos resultados en sus vidas, que además sigan incrementando, pero que sean buenos seres humanos. Muchas gracias y un feliz día y muchos éxitos.